Empiezo hoy una sección nueva aquí en el canal de YouTube que se titula La crítica que me interesa, y en esta sección me voy a dedicar principalmente a hacer crítica de arte o a hablar en torno a la crítica de arte. Por un lado, comentaré y ampliaré algunas de las críticas que publico en ABC Cultural, o también algunas de las columnas que publico en Descubrir el Arte, o de artículos que salen en Revista Occidente o en otras publicaciones en las que colaboro hace tiempo, pero también haré una sección específica que estará dedicada a los críticos y a las críticas de arte que me interesan, es decir, a figuras de la crítica de arte principalmente en español o en el ámbito español y latinoamericano, que me interesan desde hace tiempo y a las que quiero rendir en cierta medida homenaje. Voy a empezar la sección de hoy, que es la primera entrega de esta, que como digo he titulado La crítica que me interesa, con el suplemento del ABC Cultural, concretamente con el suplemento del sábado 27 de abril del 2019. En esta ocasión aparecen publicadas, no es tan común, dos críticas mías, y se trata de la crítica de la exposición de Ferdinand Leger y también la de Daniel Berbis. Le dedicaré a cada una un comentario diferenciado. La crítica de Ferdinand Leger es esta, que está publicada aquí en esta hermosa doble página, y el texto tiene el título Leger y las tragedias de la vanguardia. Tengo la fortuna de que desde hace mucho tiempo Javier de Guardiola es mi editor, o es nuestro editor en el suplemento de ABC Cultural, y la verdad es que mejora siempre los títulos que, por lo menos, que yo le propongo, y es un privilegio que él sea siempre quien tiene que darle el título definitivo al artículo que aparece publicado. Bueno, es una exposición que se está inaugurando la semana que viene, Ferdinand Leger y la vida moderna, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, con motivo de los 30 años de existencia de este museo. Es una exposición que han coproducido con la Tate de Liverpool y que viene aquí a Valencia. Y es una de esas ocasiones en las que me piden un artículo que abra boca en cierto sentido, que comience a hablar de un artista antes de que la exposición esté inaugurada, antes de que yo pueda verlo. De hecho, la semana que viene iré a verla y podré hacer un comentario más específico de las obras que allí se muestran, aunque he estado estudiando el catálogo y la publicación de la Tate de Liverpool. Bueno, el texto dice así: Leger, lo que voy a hacer es leerlo y también añadirle algunas acotaciones. Leger y las tragedias de la vanguardia. Dentro de los actos de los aniversarios de, bueno, dicho 30 de su 25 aniversario, el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia programa una completa retrospectiva de Fernand Leger, uno de los retratistas del optimismo de la modernidad. Para Fernand Leger, nacido en el año 1881 y fallecido en 1955, la belleza tenía una cualidad de ser ubicua. Lo bello, decía Leger a sus alumnos, está en todas partes, ya sea en las cacerolas colgadas en la pared blanca de una cocina o en un museo. Ahí termina la cita. Lo que le interesaba a Leger era el papel que el hombre tenía cuando se había producido la acelerada mecanización del mundo. Bueno, aquí hago referencia, en cierto sentido, al libro de Siegfried Giedion, Cuando la mecanización toma el mando, y también a todas esas reflexiones que hizo Lewis Mumford sobre técnica y poder, y el despliegue de lo ciudadano, y el despliegue de la ciudad, y la constitución del estilo internacional, pero sobre todo esa dimensión raciogeométrica o hipercartesiana, que es uno de los núcleos o uno de los elementos vectoriales y centrales de la constitución de la modernidad. Según este artista, si las expresiones pictóricas habían cambiado, era porque la vida moderna lo había requerido. Un hombre moderno, dice Leger, registra 100 veces más impresiones sensoriales que un artista del siglo XVIII. La comprensión de la pintura moderna es un resultado de todo esto. Leger fue sin duda uno de los referentes de la vanguardia cubista y conoció en carne propia la atroz fragmentación del ser humano que se produjo tras la Primera Guerra Mundial. Este es un tema que me interesa cada vez más, que es el tipo de conciencia sociopolítica y el tipo de conciencia estética que generó la Primera Guerra Mundial. Para eso bastaría volver a los textos de Walter Benjamin sobre el carácter destructivo, o sobre Experiencia y pobreza, donde Benjamin habla
de cómo una generación que fueron a la guerra habiéndose formado prácticamente en el mismo contexto educativo, cantando, dicen, las mismas canciones, se encontraron con el gran mazazo que supuso la guerra de trincheras y el comienzo de la guerra química, de la guerra bacteriológica. Es algo que basta que cobremos conciencia de ello, por ejemplo, si volvemos a ver la película de Stanley Kubrick, Path of Glory. El libro de Philip Bloom, Años de Vértigo, que analiza lo que es la constitución de la modernidad, desde el uso del caucho y lo que sería la producción de ruedas y de elementos que permiten una velocidad en nuestros sistemas de transporte basado en la colonización belga del Congo y en todo lo que es, ¿verdad?, aquello que conduce a la elaboración de la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, cómo ese mundo va a conducir aceleradamente no hacia un futuro optimista y transformador, sino al gran desastre de la Primera Guerra Mundial, y esos años de vértigo van a tener ahí su abismo absoluto y van a generar luego esa enorme desafección con respecto a la construcción de lo comunitario, que va a ser el ámbito de la República de Weimar y luego el ascenso de los totalitarismos que conducen a la instauración del Tercer Reich. Y como ahí, sin duda, como decía ya Georg Simmel en el año 1903 en su texto sobre las ciudades, se produce una auténtica dimensión del ciudadano como alguien sometido a tensiones de velocidad y de incapacidad para situarse o para reconocerse, y tiene que adoptar lo que llama Georg Simmel una actitud de enmascararse o de ofrecer un semblante blasé, como si nada le afectara, como si fuera una suerte de actitud neo-estoica, ¿no? Y aquí, por tanto, hablaba de esa dimensión, de ese momento en el que aparece la atroz fragmentación del ser humano en la Primera Guerra Mundial, porque Leyer tuvo que participar y fue reclutado en esa Primera Guerra Mundial, en la que también, como sabemos, participó como psiquiatra de retaguardia André Breton, y en el encuentro con Jacques Bachier va a encontrar la imagen del poeta suicida, pero también del humor negro y también de esa aplicación de lo freudiano al tratamiento de aquellos que han perdido su rostro, que han perdido su semblante y que tienen que intentar recomponer su vida para crear esa idea de una belleza fragmentada, pero también de una belleza absolutamente convulsa. Vuelvo al texto. Si bien elogiaba a Leyer el maquinismo, no dejó de contemplar los peligros de una época que fue derrapando a toda velocidad en estricto futurismo, en el sentido de Marinetti, hacia los horrores totalitarios. Como sabemos, la frase "un automóvil a toda velocidad es más bello que la victoria de Samotracia" continúa y dice que lo más bello es la guerra, que lo más bello es el sonido de las ametralladoras. En los años 30, Leyer fue acentuando su compromiso social, intentando dotar su arte de un potencial educativo. Sostenía que cada época tiene su propio realismo, algo que se materializa, por ejemplo, en el imponente fotomural Felicidad Esencial, los nuevos placeres, que realizó con Charlotte Perriand en 1937 para el Pabellón de Agricultura de la Exposición Internacional de París. En esa obra, que pudo verse en el año 2012 en la magnífica exposición Encuentros con los años 30, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aparecen tres mujeres bretonas vestidas con un traje regional de Bigouden, junto a un saxofonista de jazz, un pescador, un perro que acaba de cazar un ave, o tres manos que sostienen claveles por delante de una forma que puede ser tanto una diana cuanto un arco iris. Leyer, ejerciendo su misión de dotar, como él pretendía, de carácter social al arte, sedimenta la promesa aquí del Frente Popular de reconciliar el campo y la ciudad, una utopía quimérica justo al borde de un periodo que va a ser históricamente atroz. El IBAM coproduce o ha coproducido con la Tate de Liverpool esta importante retrospectiva de Ferdinand Leyer, compuesta por un centenar de sus obras, desde pinturas a murales, películas, como su ballet mecánico del año 1924. En el año 2017 se presentó otra impresionante exposición de la obra de Leyer en el Pompidou Metz, y conviene recordarlo, en el año 1983 la Fundación Juan March colgó en su sede madrileña una cantidad muy importante de sus trabajos. Bueno, para mi generación, sin duda, las exposiciones de la Juan March fueron las exposiciones principalmente educativas, y allí pudimos ver desde artistas del periodo de las vanguardias hasta artistas del pop o artistas de la abstracción geométrica,
o artistas del periodo del informalismo, y esta exposición, concretamente del año 1983, que yo pude ver cuando estaba viviendo ya en Madrid, esta exposición de Leyer tiene para mí un recuerdo absolutamente imborrable, y uno puede escuchar en la selección de conferencias de la Fundación Juan March en su página web la conferencia que pronunció Antonio Bonet Correa el día de la presentación de la inauguración de esta exposición de Leyer. La exposición de Valencia está dividida en 4 apartados: la experiencia de la vida moderna, ballet mecánico, naturalezas muertas y paisajes modernos, la exposición internacional de arte y tecnología de París en 1937 y lo que llaman el gran sujeto. Leyer trató desde la primera década del siglo XX de dar cuenta de las reacciones subjetivas frente al vértigo metropolitano, instaurando una singular monumentalidad. Habría que recordar, por ejemplo, el texto de Leyer con José-Louis Sert y Guédion sobre la nueva monumentalidad en arquitectura, en el seno de un espacio agitado por cacofonías, tensado por cantidad de fuentes de atención y de distracción. Bueno, aquí cuando hablo de esta cuestión de la atención y la distracción, en un artículo de periódico es muy difícil meterlo, me estaba refiriendo o estaba queriendo hacer una ligera alusión al impresionante libro de Jonathan Crary, Suspensiones de la percepción, donde él analiza la relación que hay en la psicología, la fisiología, la óptica, especialmente en los últimos 20 años del siglo XIX, en Cézanne, en Manet y en Seurat, pero también en Freud, en William James, en Humboldt o en Wundt, en la cuestión de la relación que hay entre atención y distracción, sobre todo porque los críticos de la cultura contemporánea, en una línea que va desde Simmel hasta Guy Debord en el año 1967, hablan constantemente de la percepción distraída, que es algo que está también presente en el texto de Walter Benjamin, La obra de arte en la época sobre utilidad técnica, y piensa Jonathan Crary, y así lo argumenta con gran rigor en su libro Suspensiones de la percepción, que hay tanto una distracción cuanto una atención focalizada o una nueva forma de construcción de la atención en un momento de grandes transformaciones técnicas y de grandes transformaciones del campo simbólico, pero también del campo psicológico y del campo de la física y del campo o de las reflexiones que se hacen desde el ámbito de la óptica. No debía ser fácil, continuó con mi texto, pintar cerca de la impresionante sombra picasiana. Leyer consideraba que el soberbio artífice del cubismo, esto es Picasso, era un artista sobrevalorado, revelando la amarga angustia de las influencias. Todo comenzó en 1907 con el impacto de Cézanne, intentando pintar con formas geométricas primordiales cuerpos desnudos en el bosque. Es algo que está presente tanto en Picasso cuanto en Leyer. Desde entonces no dejará de darle vueltas a la corporalidad, sea en diálogo con cuerdas o vigas, en acrobacias o contorsiones, cuando daba rienda suelta a su pasión por el circo. Siempre reveló una extraordinaria pasión vital, como puede apreciarse en sus obras de 1913, la importante serie de los contrastes de forma, en las que se aproxima a las nociones del color de Delaunay, sin perder su compromiso político, lo que le llevó a afiliarse al Partido Comunista tras la Segunda Guerra Mundial. Sería muy extenso lo que teníamos que decir sobre estas afiliaciones que se producen al Partido Comunista francés justamente al terminar la Segunda Guerra Mundial, en la que sin duda la más decisiva es la del propio Pablo Picasso, pero también el papel que cumplen figuras como Louis Aragon, que es una figura decisiva del comunismo francés, y también con todo lo que van a ser las desafecciones sucesivas que se van a ir produciendo con respecto al comunismo a medida que se van revelando los horrores del estalinismo y que sobre todo van a prolongarse desde los años 50 hasta los años 60, también con el impacto que va a producir las revelaciones de Solzhenitsyn, con el archipiélago Gulag, y cómo los intelectuales izquierdistas van a tener que ir mostrando su desafección con respecto al llamado comunismo real, que vendría a separarse de lo que serían las concepciones ideológicas marxistas o los métodos de análisis vinculados al materialismo histórico, al materialismo dialéctico. Bueno, aquí señalo que este influyente artista pionero del cubismo tenía algo de parodista de la historia del arte, como sucede en su cuadro El ocio, homenaje a Louis David del año 1936, situado este cuadro en la famosa batalla realismo-abstracción. Esa batalla realismo-abstracción, que es una batalla fundamental del arte francés de los años 40, y tuvo una singular recepción. Leyer
en el campo de la estética pop, tanto en la metapintura de Roy Lichtenstein cuanto en el colectivo valenciano del Equipo Crónica, que entre otras obras, en Un día en el campo, del año 1971, añadían sarcasmo y sordidez a las obras del maestro vanguardista, que en algunos momentos el propio Leger derivaba hacia el amaneramiento o incluso, en mi opinión, se convertía en un artista kitsch. Tengo que decirlo, y en el texto aquí en el periódico no lo digo tan claramente, que a mí Leger no es un artista que particularmente me interese mucho, ni siquiera, vamos a decirlo así, me guste. Me ha parecido siempre un artista. Él dice que Picasso estaba sobrevalorado, pero yo creo que está mucho más sobrevalorado todavía Ferdinand Leger. Es cierto que fue continuado, como digo, por Lichtenstein y fue continuado por el Equipo Crónica y por otros, pero me parece un artista que realmente no tiene el interés de Braque y, por supuesto, de Picasso, de Miró, de André Masson, de los surrealistas de Yves Tanguy, ni siquiera de artistas o arquitectos con los que estuvo vinculado, como el caso de Le Corbusier, sino que es una especie de manierista dentro del propio campo de las vanguardias. Continúo con el texto. En 1953, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, le dedicó una retrospectiva con retraso, evidentemente, con respecto a otras figuras de la modernidad, aunque justo a tiempo para dejar pozo en la mirada de los jóvenes pintores que estaban desafiando al heroísmo del expresionismo abstracto americano, ofreciendo como ariete la cultura del consumo y la experiencia de lo cotidiano. Es decir, que sin duda la exposición del 53 debió ser importante para los artistas pop, para los iniciadores de la tendencia, como era el caso de Jasper Johns, como era el caso de Robert Rauschenberg o como era el caso de Roy Lichtenstein, aunque evidentemente tanto Jones cuanto Rauschenberg son más duchampianos que postcubistas y por supuesto no le prestan tanta atención a Ferdinand Leger. Clement Greenberg reconocía en 1954 que Leger durante un tiempo estuvo olvidado. Aprovechando, bueno, como me pasa siempre cuando me encargan un texto de este tipo sobre una figura fundamentalmente histórica o de la modernidad o de las vanguardias, pues aprovecho durante unos días para volver a revisar catálogos y para ver a fondo cosas que sobre ellos han escrito. Y una de las cosas que estaba, por supuesto, deseando leer cuando me encargaron este texto de nuevo era el ensayo, la crítica, el comentario que le dedicó Clement Greenberg a Ferdinand Leger, que de nuevo lo hizo con esa mala sombra que es tan característica de él, es decir, con esa actitud de directamente insultarlo, ¿no? Clement Greenberg, como dijo, señaló que había estado olvidado y dice: se nos ha hablado de su entusiasmo por las formas maquinistas y se nos ha mostrado tal entusiasmo, pero también vemos en su arte todas las cualidades abstractas que van normalmente asociadas al, entre comillas, materialismo: el peso, la excesiva flexibilidad o la excesiva rigidez, las formas toscas, sencillas, complacientes y hasta cierto punto obtusas. Y sin embargo, ¿cuántas otras cosas redimen y se aprovechan de estas cualidades? De forma interesada, el crítico moderno ortodoxo señaló que fue Leger quien llevó al cubismo analítico a su conclusión lógica, dice Greenberg, en la abstracción total. Bueno, es curioso porque, sin embargo, este pintor no renunció nunca a la figuración ni dejó de preocuparse por el destino del hombre. La naturaleza está siempre silueteada, los individuos son más imponentes incluso que la ciudad que construyen. El nuevo realismo que pretendía o que defendía Leger tenía su origen en la vida moderna, a la que contribuyó a racionalizar su amigo Le Corbusier, y su deseo de liberar el color y la forma geométrica terminó por producir sus propios monstruos, valga la alusión goyesca. Esto es un funcionalismo desalmado o un cromatismo ingenuo, como apostilló Greenberg, que a la postre tenía un color rancio. Leger dejó inacabado en 1955 su cuadro Stalingrado y 5 años antes señaló que estaba cada vez más desilusionado con la influencia del Partido Comunista francés sobre las producciones culturales, inspirando, dijo Leger, a mediocres buscando la eficacia propagandística en vez de la calidad. Quizá, escribió Leger, no sea necesario hacer esto. No entiendo que haya que hacer eso, es decir, el realismo socialista, pero para nosotros es trágico. Es esta la tragedia de las vanguardias de la que quise hablar en este texto, la tragedia de su compleja relación con la política, tragedia
que está atravesando, por ejemplo, en los años 30 la Partisan Review, en la que escribía el propio Clement Greenberg, que tiene que ver también con el famoso manifiesto de Trotsky, Rivera y Breton en torno a un arte libre revolucionario, que tiene que ver con el trotskismo, pero también con una suerte de redefinición del arte por el arte en el contexto de la pintura abstracta, y también con el tipo de despolitización que va a producir el propio Museo de Arte Moderno, y con la posición que tiene el propio Alfred Barr en la constitución de esta colección, en la constitución de este museo. Bueno, en cualquier caso, quería solamente señalar que es interesante tal vez reconsiderar a figuras como Lejeune, del que decía Clement Greenberg en el 54, que estaba durante mucho tiempo olvidado, que ahora ha sido recordado por la Tate Liverpool y también por el IBAN, que ha dedicado, según he leído en la prensa, casi €500,000 a realizar esta exposición que espero ver la semana que viene y sobre la que tal vez añada otro breve comentario. Por tanto, comienzo hoy esta sección de la crítica que me interesa con una revisión o con una pequeña ampliación, una relectura de este texto que acabo de publicar en el número 1375 del ABC Cultural, publicado el 27 de abril del año 2019.